aquí en el piso a la licenciada Aldana Petit. Ella es psicóloga del espacio Ronda de aquí de Bragado. Vamos a saludar a la psicopedagoga Laura Albisi y vamos a saludar a la técnica universitaria en acompañamiento terapéutico Claudia Barroso. Ellas van a estar acompañando esta parte de nuestro programa porque cada una de ellas también es una parte en este engranaje de posibilidades que tanto las familias como quienes tienen esta condición visitan, requieren o necesitan para su, como decía la doctora hace un rato, para ese empujoncito, para encaminar y para establecer esta ayuda, este acompañamiento que necesitan. Aldana, te veía fuera de cámara, bueno, haciendo anotaciones y mirando y escuchando con atención a las profesionales. ¿Llegan mucho al consultorio pacientes o papás con niños que se encuentran dentro de esta condición del espectro autista? Buenas noches. Buenas noches, Corina, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte por la invitación. Me parecen súper necesarios este tipo de espacios de debate y de visibilización. La realidad es que sí, llegan muchos niños y sus familias a las consultas un poco movilizados por la cuestión de si hay un diagnóstico, ¿no? Con interrogantes, con preguntas de qué es lo que está pasando, si hay algunas dificultades en la inserción, ya sea a nivel de la institución escolar, en la familia, ¿no? Un montón de cuestiones que se empiezan a escuchar y que se sugiere una consulta con un profesional. Lo que primero solemos hacer, yo también lo que le menciono a mis pacientes en el consultorio es que el diagnóstico es un punto de llegada, no es un punto de partida, ¿sí? Entonces nos tomamos el tiempo de evaluar y de escuchar a ese paciente en su singularidad y qué es lo que ese niño está necesitando en ese momento. En la actualidad hay una tendencia a la generalización. La categoría que se utiliza en este momento para el diagnóstico es el de TEA, trastorno del espectro autista. La categoría de espectro abre una gradualidad de presentaciones que pueden incluirse dentro de este diagnóstico y aparece esta cuestión de lo severo, lo leve, ¿no? Que en realidad lo que viene ahí a incluirse, digamos, es la singularidad propia de cada niño, ¿sí? Lo que tenemos que interrogar y preguntarnos ahí, qué es lo que necesita este niño, cuáles son las herramientas que podemos potenciar, qué apoyos son necesarios para que pueda habitar sus vínculos y sus espacios de una mejor manera, de qué forma podemos mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y como decían recién las colegas, la condición autista es una condición que acompaña a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces no apuntamos a una cura, sino a un acompañamiento y a una mejora de la calidad de vida de ese paciente y de esa familia. Y el diagnóstico no es un diagnóstico que marque un destino, ¿sí? Porque a lo largo de la vida tenemos diferentes hitos o plasticidades, flexibilidades que van haciendo al trabajo y al modo de abordaje y apostamos justamente a eso, a que este sujeto pueda de una mejor manera desenvolverse en su vida, en su día a día. Pensaba, ¿no? Esto de del trabajo mancomunado y de el apoyo entre profesionales y la vamos a saludar a Laura Albisi y los psicopedagogos fueron nombrados recién, lo nombraba desde el aprendizaje, lo traía a la mesa Aldana, pero tempranamente lo decía también la doctora Blayota, esta importancia por ahí en la detección antes de un diagnóstico cerrado, entiendo, pero esa mirada que tiene el psicopedagogo, que muchas veces tiene también el psicopedagogo que está en la escuela, ¿no? El equipo interdisciplinario de acompañamiento en los establecimientos. Buenas noches, Laura. Buenas noches, ¿cómo te va, Corina? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, sí, muchas veces esto no se detecta en temprana edad y cuando se escolariza, ¿sí? Los equipos de orientación que hay en las escuelas, pero primeramente lo detecta el docente, muchas veces nota esta diferencia, ¿sí? Que hay de algún alumno en el aprendizaje. Y ahí es donde lo deriva a los equipos que hay en los establecimientos, ¿sí? Que está compuesto por un orientador educacional y uno social. Y muchas veces esto deriva a llamados a la familia, uh-huh. ¿Sí? Porque obviamente la familia tiene que estar sabiendo lo que está ocurriendo, y ahí empieza esta red que se empieza a atender con este trabajo interdisciplinario, ¿sí? Que empiezan a evaluar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y cuando esto se trabaja en forma particular, porque lo charlábamos fuera de micrófono, atendés pacientes, todas atienden pacientes en forma individual, ¿no? Cuando llegan al psicopedagogo en una consulta personalizada, que no fue el profesional de la escuela, sino que es esa familia que fue al pediatra y que lo derivó. ¿Qué cosas se atienden puntualmente? ¿Qué cosas se miran? Básicamente el psicopedagogo lo que busca es ese déficit que tienen en el aprendizaje, ¿sí? Ya sea en la lectoescritura, ¿sí? Entonces, o en otras partes, o en otros ítems, ¿sí? Que se ve que tiene un déficit y que no tiene atención dentro de lo que está estimado. Uh-huh. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿el trabajo es personalizado o es grupal? Nunca se trabaja solo, siempre se trabaja interdisciplinariamente. El psicopedagogo lo va a derivar seguramente a un psicólogo, a un neurólogo, porque nunca se llega a un resultado con un psicopedagogo solo, ¿sí? Y los chicos se cansan, porque esta era una pregunta que quedó atrás en mi mente cuando se fueron las profesionales. Digo, este tipo de terapias que se proponen y que ustedes realizan, ¿generan cansancio en esos niños, en esas familias ni que hablar? Pero digo, en esos niños, ese niño vislumbra el acompañamiento también, por ahí digo, el hastío de tener que ir a un lado, tener que ir al otro, tener que ir al otro. Yo creo que seguramente sí, que influye, lo podrá decir mejor la doctora, pero psicológicamente influye, es una carga emocional, es algo más que... Se le suma. Se le suma. Cuando un niño está en crecimiento, lo que más desea es estar con sus amigos, estar en fútbol, estar en tenis, en otras actividades que no sea visitar un médico, otro médico, ¿sí? Pero bueno, creo que les provoca un estrés. Pero bueno, lógicamente el fin es poder mejorar su inserción social, su calidad de vida, su aprendizaje, ¿no? Pero pensaba eso, entre tanta terapia, imaginaba mientras ustedes hablaban, bueno, de tal hora a tal hora va la psicóloga, de tal hora a tal hora va la psicopedagoga, ¿no? Entonces esas cuestiones también deben cansar a las familias o a los niños, seguramente. Y después llegamos al acompañante terapéutico. Digo, después que pasamos por todo esto, llegamos al acompañante que muchas veces vemos en el salón de clase, esa figura que ya es común en las escuelas, en nuestras escuelas, que es a los chicos por ahí dicen es la maestra que lo ayuda o es la que lo viene a acompañar. Digamos, nunca tienen la tabulación correcta, pero saben sí de qué se trata. Digo, sus pares también, ¿no? Buenas noches, Claudia. Vos te dedicás a esto, pero también tenés un hijo autista. No tengo un hijo autista. Solamente te dedicas a esto. Exacto. Buenas noches, Cori. Buenas Gracias noches. por la invitación y bueno, felicitarte por la mesa que armaste porque es genial. No se suele dar un equipo así interdisciplinario como tantas opiniones y miradas diferentes, que es lo que seguramente la mamá está necesitando desde la casa. Uh-huh. Así que genial. ¿Cómo se llega a pensar, voy a ser
acompañante terapéutico? Mira, lo mío fue, te cuento mi experiencia personal, descubrí el acompañamiento terapéutico en un pasillo del Hospital de Clínicas. Ajá. Acompañando a mi papá en una enfermedad, veía personas que tenían acompañantes que no eran enfermeras y no eran médicos, y había niños también en ese tratamiento. Y empecé a conversar y me gustó, me apasionó, y bueno, estudié 2 años en Chivilcoy y después hice la tecnicatura en Bragado, a través del CRU. Y a partir de tu especialización y de sumarte a un grupo político y de estar en una lista de concejales, seguime, ¿no? Sí, y sí. de ser concejal suplente, presentaste 2 proyectos hace poquito Sí. que tienen que ver con incorporaciones que pedís para la ciudad sobre la inclusión. Contanos sobre eso. Exacto, porque bueno, acompañando niños en los colegios vemos lo que sufren los chicos en una crisis y lo que sufre el docente también cuando no puede en una clase evitar esa crisis. Es decir, nosotros estamos para proteger, digamos, que no se vulneren los derechos, ¿no? Ujú. Uno de los derechos del niño es aprender, ser integrado, aprender en el mismo aula que niños neurotípicos. Sí. Aprenden todos. Aprender todos. Yo no soy amiga de la palabra igualdad. Ujú. Yo creo que equidad en estos casos es mejor, porque no todos tienen los mismos tiempos, sean neurodivergentes o sean neurotípicos. Ujú. En el caso de que un niño con autismo no pueda, hablaba Paula hoy del tema de los ruidos y los necesitan sus tiempos, sus procesos, sus espacios. Hay niños que no pueden permanecer sentados todo el tiempo, entonces necesitan pararse. Bueno, ante una crisis por una sobrecarga sensorial, ¿a dónde vamos? Y tenemos el pasillo o el patio. Entonces surge, no es una idea mía, porque ya en otros lados hay espacios de calma o zona de regulación, que se le llama. ¿Qué es eso? El espacio de calma lo podés armar es un rinconcito donde vos pones una alfombra, donde pones un almohadón, donde pones una manta de peso, se llama. Hay niños que no toleran el contacto físico y no los podés abrazar. Entonces la manta lleva un borde de arena con una capa tipo polar que da calorcito y ellos se cubren y se calman. Ajá. Ese rincón adaptado, que puede ser, no sé, un rinconcito de la biblioteca o del mismo pasillo, ¿viste? Sí, depende de la misma escuela. galería Sí, de escolar. cualquier lado. Bueno, un almohadón donde se pueda acurrucar en el piso. Son 10 minutos, 15 minutos que el acompañante va a estar ahí y que no puede abordar de otra manera el contacto físico con ese niño. Hay que respetar eso. Él necesita cobijarse y protegerse, saber que no está solo, pero no puede tolerar que alguien se acerque. Exacto. Entonces, esos espacios de calma son espectaculares, porque te reducen un montón la crisis. En 15 minutos el niño salió del estado nervioso y vuelve a la clase. Mientras tanto, el docente puede seguir con su clase y ya no tiene un niño nervioso ni a los gritos, y el acompañante puede seguir acompañando en la guía. Le decimos a la gente que nos está mirando que no todos los niños tienen esas crisis, No, ¿o no, sí? No. No, todos. depende del nivel. Bien. Bueno, acá las chicas entienden más que yo de eso. Hay niños que necesitan una guía apenas y otros que necesitan apoyos más continuos y más específicos. Yo hace un rato preguntaba, y te lo pregunto a vos, y ¿cada vez hay más casos o ustedes adhieren a que se visibiliza y entonces deja de ser tabú esto de decirlo? ¿O ambas cosas? Digo, desde tu trabajo, Sí, por desde ejemplo. Desde mi trabajo yo creo que hay más concientización, hay más diagnósticos profundos. Ajá. Y también hay una ambigüedad, porque al ser considerado espectro hay una rama inmensa. Ahora, se abre un abanico muy grande. Claro, por eso, no sé si hay más niños autistas en sí, o también le llaman autistas al que tiene un TOC o una TGD, un TDAH. O sea, me parece que al bordear con todos la misma condición, vemos un montón. Y tal vez antes, como decía Paula hoy, los niños eran considerados rebeldes, caprichosos, y ahora a lo mejor tienen... Sí, se los diagnostica. ¿Estás de acuerdo con eso, Aldana? Sí, hay una
una tendencia generalizada al diagnóstico, a veces hay sobrediagnósticos también. Ajá. Por eso es muy importante el tema de la escucha y del acompañamiento singular de ese paciente, más allá del diagnóstico. El diagnóstico es un nombre que nos orienta en la clínica en cómo intervenir, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un nombre que más allá de eso no define qué se va a trabajar puntualmente con ese paciente, Claro. ¿sí? La escucha profesional de la singularidad de ese niño, de qué necesita para habitar los espacios, para habitar los vínculos, no son los mismos aportes, bueno, como recién decía la compañera, para todos por igual, ¿sí? Algunos necesitan intervenciones más acotadas, otros más concretas, ¿sí? Un acompañamiento más profundo. Eso es bien particular de cada niño y cómo se acompaña, más allá del diagnóstico, ¿sí? Y esto que yo decía de que el diagnóstico es un punto de llegada muchas veces en el acompañamiento de ese niño y de esa familia, ¿sí? No es un punto de partida a partir del cual digamos, bueno, desde acá vamos a trabajar, sino que escuchamos al niño cuáles son sus desafíos y comenzamos a trabajar. Y en función de cómo va respondiendo, qué cosas también se van flexibilizando, qué va pudiendo hacer, vamos pensando también el diagnóstico, ¿sí? Hay casos más francos, ¿no? Donde uno puede decir el diagnóstico es certero y oportuno, y hay otros casos en los cuales hay que esperar, hay que dar tiempo, hay que, ¿no? Ir evaluando. De todas formas, la condición autista, como decía hace un momento, es una condición que acompaña a lo largo de la vida y que no marca un destino, sino que podemos trabajar sobre eso y encontrar la mejor manera para que esa persona tenga una buena calidad de vida y sea funcional dentro de su sociedad, ¿no? Me quedo con esto, ¿no? Esto de la particularidad, esto de la escucha y de esta atención personalizada que es lo que recojo de toda la noche, lo que más necesitan. Y le sumo el acompañamiento a las familias que hacen este camino, que acompañan, tal vez con menos herramientas que los profesionales que nosotros invitamos hoy aquí, porque lógicamente son familiares y están involucrados emocionalmente y carecen muchas veces de información y de herramientas, por lo menos cuando comienza este camino. Hablando de familias, vamos a otro de los testimonios